Hola a todos, chavalada. En este vídeo vamos a tratar el tema acerca de tus derechos como consumidor al comprar por internet y vamos a aclarar el tema de los gastos de envío. En el vídeo anterior que hicimos no quedó excesivamente claro. Tampoco habíamos leído todas las normas acerca de este tema, de cuando tú devuelves un producto ejecutando tu derecho de desistimiento de 14 días, quién debía hacerse cargo de los gastos y cuáles son esos gastos. Habíamos visto una página web en el vídeo anterior que nos decía que si nosotros queríamos devolver un producto, sea cual sea la razón, nos tocaba pagar 19,95 €. Pues bien, vamos a mirar a ver si debemos hacer ese tipo de pagos y pagar lo que a una página web le dé la gana, o bien hay algún derecho que nos asista. Nos metemos en la página web, por ejemplo, de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, y en cuanto al derecho de desistimiento, tenemos una página web que nos dice todos los derechos que tenemos en cuanto a devolver un producto que hemos comprado por internet, un producto que hemos comprado online. Aquí tenemos una serie de derechos que debemos saber siempre. El principal es que tenemos 14 días para arrepentirnos de la compra y sin dar ninguna explicación donde nos deben devolver todo lo que pagamos. Eso quiero que lo tengamos muy claro, porque si nosotros compramos un producto por internet no solamente pagamos el producto, sino que pagamos el producto y sus gastos de envío. Cuando nos den la devolución, nos deben devolver la devolución de todo lo que nos cobraron, tanto el producto como los gastos de envío. Un poquito más abajo nos dice 5 derechos que debemos memorizar según la OCU. Vamos a resumirlos. El primero es que las tiendas online tienen obligación de enviarnos un acuse de recibo o una confirmación, que será el documento con el que luego después podremos reclamar. Que tenemos desde que el producto llega a casa 14 días naturales para devolverlo sin coste. No tenemos que dar ninguna explicación, simplemente ejercemos nuestro derecho de desistimiento. Tercero, deben reintegrarse lo pagado en 14 días. Los productos que compres por internet tienen la misma garantía que cualquier otro producto comprado nuevo, que son 2 años. Si hay algún defecto de fábrica, es responsabilidad del fabricante arreglarlo, cambiártelo por el mismo producto nuevo o bien devolverte lo que pagaste. Y por último, si la tienda online no informa correctamente de que tienes 14 días para devolver sin dar explicaciones, la ley les castiga poniéndoselo más difícil. El plazo se amplía a 12 meses. Y de aquí quiero resaltar una cosa. No solo es que te informe, sino que te debe informar bien. Dice que te tiene que informar de que tienes 14 días para devolver sin dar explicaciones. Entonces tendrás 12 meses. O si anteriormente en esa página web no aparecía este tipo de derecho bien especificado, tendremos 12 meses. O sea, estaremos en plazo aunque esa página web haya querido después cambiar las normas que tenía escritas por otras más actualizadas o haya puesto el derecho de desistimiento de otra forma. Nosotros si compramos el teléfono hace 6 meses, si compramos nuestra videoconsola hace 7 meses, 8 meses, en esa página web y no nos habían dicho que podíamos devolverlo en 14 días, tendremos 12 meses para hacer esa devolución. Luego después nos dice qué tipo de excepciones hay, en eso hemos hablado en un vídeo anterior. Y aquí es donde quiero detenerme. ¿Quién paga los gastos de envío? Pues aquí mira lo que dice. Está claro que si lo pides dentro del plazo de 14 días naturales, deben reembolsarte el precio del producto. Pueden proponerte alternativas como vales de compra, etcétera, pero tú siempre puedes negarte y exigir tu dinero. Y ahora nos dice los gastos. Están obligados a devolverte los gastos de envío iniciales. Por ejemplo, pongamos que tú has cogido y has pagado un teléfono 100 euros más 5 euros de gastos de envío. Deben devolverte los 105 euros. Pero pueden hacerte pagar lo que cuesta enviar el producto desde tu casa hasta la sede de la tienda, que serían los costes de devolución. Lo que está claro es que si a ti te están cobrando 5 euros iniciales por mandarte el producto, no te pueden cobrar 19 o 20 por devolverlo. A no ser que tú en el envío inicial hayas dicho que quieres un envío urgente y haya costado más caro,
Entonces sí que es verdad que el comerciante no tiene por qué asumir el que tú hayas querido el envío urgente. Pero si has realizado un envío normal de 5 euros, por ejemplo, esos serán los gastos que tú deberás asumir cuando lo devuelvas, o simplemente hacerte cargo tú de llevarlo a correos, pagar el envío y fin. Si te cuesta 6, 7, 8 euros, lo que te cueste, pues lo pagas tú y fin. Pero está claro que te tienen que devolver el dinero que tú pagaste al principio, y los gastos de envío iniciales te los tienen que devolver a ti. Esto, según la OCU, es así. Ahora nos vamos a ir a la página web de Facua. La página web de Facua también es una organización de consumidores que también, si nos metemos en derecho de desistimiento, pues tenemos algunas cosas que sería bueno saber y nos deberemos leer. Aquí también tenemos un montón de información acerca del derecho de desistimiento. Nos dice aquí: asimismo, el ejercicio del derecho de desistimiento no puede implicar gasto alguno para el consumidor y usuario. Y ahora nos vamos a ir a la página web, pues por ejemplo, consumoresponde.es, es una página web de la Junta de Andalucía. También nos explica qué es el derecho de desistimiento, cómo hacer uso de él, cuáles son las cargas que tú tienes que probar para haber hecho ese uso de desistimiento y que quede probado que tú lo has hecho, los plazos, etcétera. Y sería bueno también que nos descargásemos lo que aquí pone, porque nos dan documentos acerca de cuáles son las obligaciones y responsabilidades de la persona consumidora en caso de desistimiento y obligaciones y derechos del empresario en caso de desistimiento. Si nos metemos, por ejemplo, los del empresario, aquí tenemos cuáles son sus obligaciones. Y fijaos una cosa interesante que dice aquí. En el segundo punto nos dice: en caso de retraso injustificado por parte de la persona empresaria respecto a la devolución de las sumas abonadas, la persona consumidora podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en los que excedan de dicha cantidad. Así es que el empresario o vendedor deberá tener cuidado de devolver la cantidad que toca cuando toca y no cuando al empresario le dé la gana. Por último, quiero que nos metamos en la página web de la Unión Europea, europa.eu, en la parte también donde nos habla acerca de todos nuestros derechos como compradores online. Tenemos cuál es la legislación de la Unión Europea y nos la podemos incluso descargar. Vamos a meternos en la directiva de la Unión Europea sobre los derechos de consumidores, que es la que a nosotros en España nos aplica. Y aquí tenemos toda la directiva europea. Este documento es interesante, es este de aquí que aparece en azul. Nos dice: presiona el documento para descargarlo, le presionamos y aquí nos aparece el documento. Es la directiva 2011 del Parlamento Europeo acerca de los derechos del consumidor. Y aquí quiero que nos detengamos en algunos puntos que a mí me parecen interesantes, aunque lo realmente importante sería pues que todos conozcamos lo que pone en este tipo de documentos. Sería pegarles una leída a los puntos principales, y si puede ser a todos, pues mejor todavía. Vamos a irnos al punto número 43. Algo interesante, fijaos lo que dice en el punto 43. En cuanto al derecho de desistimiento, si el comerciante no ha informado adecuadamente al consumidor antes de la celebración de un contrato a distancia o fuera del establecimiento, debe ampliarse el plazo de desistimiento. Sin embargo, para garantizar la seguridad jurídica en lo que respecta a la duración del periodo de desistimiento, conviene introducir un plazo de prescripción de 12 meses. Este es el punto que nos hablaba antes en la página de la OCU. Si el comerciante no nos había informado bien, dice adecuadamente, antes de la celebración del contrato, debe ampliarse el plazo de desistimiento a 12 meses. Así que en las páginas web en las que no pusiese correctamente cuáles son tus derechos en cuanto a desistimiento, tenemos un año para devolver el producto, aunque hayan cambiado luego después las páginas web. Fijaos en el punto 44, en la parte media del artículo.
Dice, no obstante, el consumidor debe seguir siendo libre de desistir del contrato empleando sus propios términos, siempre que su declaración de que quiere desistir del contrato dirigida al comerciante sea inequívoca. Y aquí dice las formas: una carta, una llamada telefónica o la devolución de los bienes acompañados de una declaración clara podría satisfacer este requisito. Si bien la carga de la prueba de haber desistido de los plazos establecidos por la directiva debe recaer sobre el consumidor. Por este motivo, redundará en interés del consumidor la utilización de un soporte duradero al comunicar su desistimiento al comerciante. Quiero aclarar esto porque hay páginas web que te dicen que si ellos no te dan el visto bueno al desistimiento no te dan ese derecho, o es tu problema si mandas el producto y no les has dicho que quieres ejercer ese derecho. Lo que está claro es que la mejor manera es ponerte en contacto con el vendedor, siempre y cuando el vendedor lo haga posible, porque hay vendedores que por más que llamas por teléfono no te dan la posibilidad de hablar con ellos. Si llamáis por teléfono está claro que yo os recomiendo que grabéis la llamada. Mandar una carta también funcionaría, pero también debéis tener en cuenta el tiempo que tarda en llegar la carta y si el comerciante dice luego después que le ha llegado o no. Entonces, otra de las maneras que sí que dice que se puede hacer es devolviendo los bienes acompañados de una declaración clara. Es una de las opciones. Si una página web te dice que eso no se puede hacer, como por ejemplo una página web que hemos analizado ayer en un vídeo, te está mintiendo y te está diciendo algo que va en contra de la directriz de la Unión Europea. Tú puedes decir al comerciante que devuelves tu producto en 14 días como a ti te dé la gana. Y esta es una de las maneras. También se puede hacer por email, está claro. Otra manera sería coger y mandar un email diciendo que quieres desistir de tu compra. Y el comerciante debe, en esos 14 días, bueno, tú tienes 14 días para hacerlo y él debe responderte lo antes posible. Fijaos otro punto, en el punto 46, por ejemplo, dice, en caso de desistimiento del contrato por el consumidor, el comerciante debe reembolsar todos los pagos recibidos del consumidor, incluidos los correspondientes a los gastos en que ha incurrido el comerciante para entregar los bienes al consumidor. Eso es importante. Incluidos los gastos. El reembolso no debe efectuarse mediante un bono a menos que el consumidor haya utilizado bonos para la transacción inicial o los haya aceptado expresamente. Si el consumidor opta expresamente por un determinado tipo de entrega, por ejemplo, entrega urgente en 24 horas, aunque el comerciante haya ofrecido un tipo común generalmente aceptable de entrega cuyo coste sería menor, el consumidor deberá abonar la diferencia de costes entre los dos tipos de entrega. Esto es lo que hablábamos antes en la página web de la OCU. Si tú eliges, la tienda te da una opción de un envío ordinario por 5 euros, si tú eliges uno en 24 horas, debes aceptar también que tienes que pagar la diferencia entre los dos envíos tú. La página web te tendrá que devolver los gastos de envío ordinarios, pero no te tiene por qué pagar lo que cueste de más un envío en 24 horas. Eso yo creo que es lógico y coherente. Pero que quede claro que te tienen que devolver los gastos, todos los gastos en los que tú incurres cuando compras. Si tú compras por valor de 100 más 5 euros de gastos de envío, deben después devolverte los 105 euros y tú hacerte cargo de la devolución. Fijaos también el punto 47. Dice, algunos consumidores ejercen su derecho de desistimiento después de haber utilizado los bienes más de lo que sería necesario para determinar su naturaleza, sus características o su funcionamiento. En ese caso, el consumidor no debe perder el derecho de desistimiento, pero debe ser responsable de cualquier depreciación de los bienes. Para determinar la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes, el consumidor solo deberá realizar las mismas manipulaciones e inspecciones de los bienes que las que se admitirían en un establecimiento mercantil. Por ejemplo, el consumidor podría probarse una prenda pero no estaría autorizada a llevarla puesta. Por consiguiente, durante el periodo de prueba, el consumidor debe manipular e inspeccionar los bienes con el debido cuidado. Creo que es algo bastante lógico. Dice, las obligaciones del consumidor en caso de desistimiento no deben desanimar al consumidor de ejercer su derecho de desistimiento. Aquí queda claro, ¿no? Debes utilizar el producto, probarlo, pero no coger y llevártelo a la calle y hacer un uso que harías con él normal si tú hubieses comprado el producto y te lo quedas.
Se supone que es una prueba. En caso de que te compres una prenda de vestir, pasaría lo mismo. Tú puedes probártela en tu casa, pero no irte a una fiesta con él. Creo que es algo bastante lógico. Cualquier depreciación de ese producto te tocaría pagarla a ti. Entonces hay que tener cuidado con si compras, por ejemplo, un producto tecnológico como sea un teléfono o una tablet, eh, solamente puedes encenderla, ver cómo funciona, ver si te gusta y si no te gusta en esos 14 días devolverla. Pero no quiere decir sacarla a la calle, llevártela a la playa, irte a la montaña con él. Yo creo que es algo bastante lógico. Fijaos también, quiero detenerme en un punto también bastante interesante, que es en este mismo documento de la Unión Europea. Si sigues bajando hacia abajo, ok, nos vamos a detener en este capítulo 3 de esta normativa europea, donde nos dice requisitos de información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento. Y fijaos aquí en la letra H, es interesante que dice cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho de conformidad con el artículo 11 apartado 1, así como el modelo de formulario de desistimiento reproducido en el anexo 1 letra B. Esto quiere decir que en la página web debe tener también, aparte de las condiciones, el plazo y cuáles son los procedimientos y el modelo de formulario. Hay páginas web que se les olvida poner el modelo de formulario para desistimiento y debería también estar puesto. Tened esto también en cuenta. Después nos vamos a ir también al artículo 10. Si seguimos bajando, artículo 10, omisión de información sobre el derecho de desistimiento. Y fijaos lo que dice, si el comerciante no ha facilitado al consumidor la información sobre derecho de desistimiento, tal y como se establece en el artículo 6, apartado 1, letra H, no como él le dé la gana, como aparece en el artículo 6, apartado 1, letra H, el periodo de desistimiento expirará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, determinada de conformidad con el artículo 9, apartado 2. Así es que esto deberían tenerlo en cuenta muchas tiendas. Si no ponen el derecho de desistimiento como toca, el periodo se extiende a 12 meses y tienen que asumirlo. Y ahora me gustaría que nos fuésemos al artículo 13, también interesante, que son obligaciones del comerciante en caso de desistimiento. Y aquí tenemos qué es lo que tiene que hacer el comerciante. ¿Es usted una tienda que vende online? ¿Es usted una tienda de productos tecnológicos, como por ejemplo teléfonos o tablets? ¿Cuáles son sus obligaciones como comerciante? Fijaos, las obligaciones del comerciante son: el comerciante reembolsará todo pago recibido del consumidor, incluidos en su caso los costes de entrega, sin demoras indebidas y en cualquier caso antes de que hayan transcurrido 14 días desde la fecha que ha sido informado de la decisión del desistimiento del contrato del consumidor de conformidad con el artículo 11. Señor empresario, señor vendedor, tiene usted 14 días para devolver todo su dinero al comprador y sus costes de entrega que usted le cobró al principio. Tiene que devolverle los gastos que incurrió con el envío. El comerciante dice deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor. O sea, si es por tarjeta, etcétera, etcétera. Dice luego después, segundo, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, en el caso de que el consumidor haya seleccionado expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria, el comerciante no estará obligado a reembolsar los costes adicionales que de ello se deriven. Lo que decíamos del envío. Si tú eliges la modalidad de envío rápido, el comerciante no tiene por qué devolverte todo el gasto de envío rápido, te devolverá solamente el gasto de envío normal y ordinario, si son el envío básico, vamos. Lo que está claro es que lo que no puede hacer el comerciante es cobrarte 20 euros como gastos de devolución, porque esto es una cláusula abusiva. Y si en alguna página web, como una que veíamos ayer, pasa esto, podemos irnos a consumo y decirles que esa cláusula es abusiva y que no vamos a pagar esos 20 euros. Primeramente se lo podemos decir al vendedor, pero podemos irnos a consumo, que es lo que debemos hacer, y ejecutar nuestros derechos.
Y fijaos aquí, en esta misma normativa europea, tiene un anexo y en este anexo dice información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento y nos dice que esto es un modelo de información al consumidor sobre el desistimiento. Y fijaos qué sencillo lo tienen las tiendas online. Simplemente se tienen que venir a la normativa europea, coger el modelo de documento de información al consumidor, copiarlo y ponerlo en su página web. Fijaos, derecho de desistimiento, y aquí tenéis cómo debe aparecer en una página web el derecho de desistimiento. No tiene por qué ser al pie de la letra, pero tiene que ser así de claro. ¿Cuál es su derecho de desistimiento? ¿Cuántos días? Sin necesidad de justificación. ¿Cuándo expira su plazo? ¿Qué es lo que debe usted hacer para notificarnos su derecho de desistimiento a través de declaración inequívoca, como dice, una carta enviada por correo postal, fax, correo electrónico? Podrá utilizar, dice, el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, cosa que en páginas web de venta online como la que veíamos ayer no aparece ese formulario, o por lo menos que yo lo haya visto, no aparece por ningún sitio. ¿Cuáles son las consecuencias de tu desistimiento? Todo bien explicadito, claro. ¿Cuáles son sus instrucciones para su cumplimentación? Todo clarito. ¿Que es largo de leer? Sí, pero está claro. Tú puedes decir no lo he leído, pero si en una página web está tal cual aparece aquí copiado y pegado, no como en las páginas web que veíamos ayer de venta online de teléfonos móviles, que cogían y te ponían trozos pegados de abogacía.es que no tenían nada que ver con tu derecho de desistimiento, donde borraban partes esenciales para que tú entiendas en qué componentes se puede hacer y en qué componentes no, simplemente para que tú no te enteres de cuál es tu derecho y si puedes ejercerlo. Y si no te has enterado, pues oye, sea suerte que han tenido y tú no devuelves tu producto. Y esto no es así. Esto es lo que debe aparecer en una página web. Esto tal cual. Fíjese, señor vendedor, esto es lo que tiene que usted poner en su página web. Si hay vendedores online que vean este vídeo y tienen interés, simplemente se tienen que meter en esta página web de la Unión Europea que he dicho antes, bajarse el modelo, y con estos modelos de formulario que deben tener en sus páginas web y que no los tienen, el comprador podrá simplemente coger este modelo, copiarlo, rellenarlo y enviarlo con el producto. Y nos evitamos luego después tener los compradores que ir a consumo a reclamar cosas que deben aparecer en las páginas web de venta online y no aparecen. Así es que con esto quiero acabar el vídeo. Simplemente quiero que sepáis que hay normativas, que hay páginas web de consumo donde nos van a decir si podemos devolver los productos, si no podemos devolverlos. Fijaos mucho, tened siempre anclado en vuestro navegador los derechos que tenemos en la Unión Europea, eceuropa.eu. Si ponéis, por ejemplo, en Google derechos como compradores Unión Europea, os va a aparecer esta página web. Podéis seguirla, es de la Comisión Europea y ahí están todas las normas de la Unión Europea en cuanto a productos, en cuanto a los documentos que podemos descargar, cuáles son tus derechos fundamentales como consumidor, podemos descargárnoslo, tus derechos de devolución de 14 días, qué pasa si el producto es defectuoso, podemos descargarnos también, publicidad engañosa, cláusulas abusivas, podemos echarles un vistacito. Estos son, la verdad, son documentos muy sencillos de entender, porque simplemente tenemos que echarles un vistazo, vienen con dibujitos y las cosas bastante claras, en puntos así, puntos gatillo, puntos claves, para enterarnos de cuáles son nuestros derechos y cuáles no. Así es que espero que os haya servido de algo este vídeo y que si alguna vez tenéis algún problema con alguna tienda online, no os engañen. Si viene algún youtuber conocido a deciros que no tenéis derecho de devolución en alguna tienda, que sepáis que os están mintiendo. Que os esté mintiendo sin saberlo, pues me parece un error, pero si os está mintiendo sabiéndolo, me parece algo más grave. Así es que creo que como consumidores debemos saber todo esto. Bueno, un saludo a todos y que paséis buen día, chavales. Hasta luego.